días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de la industria de pagos, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta segunda semana de febrero, el ritmo de presentaciones de resultados trimestrales de compañías no ha decaído, en lo que se convierte en el periodo de más saturación de información de todo el trimestre. Unos de los resultados más seguidos han sido los de Twitter, que presentaba un crecimiento del 28% de ventas por encima de cualquier expectativa. Además de ello, parece que la forma de trabajar empieza a cambiar en Twitter. Han cambiado de tener los servidores ellos mismos a externalizar la computación, lo que les ha permitido tener una velocidad de iteración de producto más rápida. Además, han empezado a contratar a más gente para nuevos servicios dentro de la plataforma. Hace poco empezaron con las Fleets, que son una especie de stories dentro de Twitter, y en el informe trimestral hablaron de Spaces, que es una especie de copia de Clubhouse, es decir, en la propia barra de Fleets de Twitter, empezar a ver cómo diferentes perfiles se asocian en un espacio donde hay conversaciones de audio. De la misma forma que Fleets parece que no ha tenido gran éxito, mi sensación es que Spaces sí que puede funcionar, y a nivel personal soy bastante positivo en cuanto a los espacios de comunicación que pueden generarse en FinTweet. En resumidas cuentas, un trimestre muy bueno para Twitter, en el que parece un nuevo rumbo de nuevos productos como los espacios o las todavía incipientes newsletters, que veremos si se pueden traducir a una mayor monetización de esta aplicación. En cuanto a redes sociales, uno de los movimientos más interesantes de la semana ha sido la compra de Hyperconnect por parte de Match Group. Y se trata de una compra un poco inesperada por varios motivos. Para empezar, Hyperconnect es una aplicación basada en Corea del Sur, con un 75% de las ventas provenientes de Asia, un mercado donde Match está muy poco presente. Y por otro lado, por la propia categoría de Hyperconnect, que no se trata de una aplicación de citas, sino de aplicaciones de, entre comillas, descubrimiento social e interacción. De hecho, las formas de monetizar son filtros de pago, búsquedas de pago y las propinas virtuales. Se trata de una adquisición, por lo tanto, que expande el ámbito de negocio de Match, que pasa a convertirse más en una empresa de interacción social, además de que fortalece sus herramientas de vídeo en vivo, algo que ya estaban implementando en las aplicaciones de su portfolio. En resumen, una adquisición inesperada de Match que da una idea de las líneas futuras de la empresa para los siguientes años. Y junto a esta adquisición de Match teníamos la IPO de Bumble con su pop de un 70% y convirtiendo a Whitney Wolfe en la mujer millonaria hecha a sí mismo más joven de la historia, con 31 años de edad. Se podría decir que Bumble está en una fase más temprana que Match, y es lo que está llevando la valoración de la empresa, que está a unas 15 veces ventas de este año, con un margen EBITDA del 25%. Como hemos dicho, al estar en una fase más temprana que Match, no tiene ese atributo de ETF de aplicaciones de citas que tiene Match, pero donde sí se le parece es como ambas compañías están pivotando al descubrimiento de amistades frente a ser solo aplicaciones de citas. Hay que entender este movimiento en el contexto de 2020 y la pandemia global, la cual ha sido un caldo de cultivo ideal para crear nuevas aplicaciones de interacción social. Esta semana también presentaban resultados las aplicaciones de ride sharing, Uber y Lyft. Uber no deja de ser una de las empresas tecnológicas más interesantes al estar implementando toda una serie de iniciativas en su sueño por convertirse en la super app de Occidente. Uber Pass, el servicio de suscripción de Uber, el cual por unos $25 al mes te permite ahorrar
un 10% en los viajes de coche y además deducirte el gasto de envío en el delivery de restaurantes y compras de supermercado, ya tiene 5 millones de miembros en el mundo. Uber no es la primera en crear estos servicios de suscripción en una categoría que parece no muy propicia a ello, ya que esta fue una de las principales iniciativas de DoorDash en su carrera en el delivery de restaurantes hace unos años. Aún así, resulta interesante cómo Uber está empaquetando varios beneficios en su programa de suscripción. Además de esto, la empresa continúa sacando nuevos servicios como el Uber para empresas, que pretende utilizar su red de delivery de comida para usos corporativos, y también está incluyendo servicios de transporte tradicionales como taxis y autobuses dentro de la aplicación para así ofrecer una solución completa de transporte para sus clientes. En cuanto a los resultados, estos no han sido espectaculares, ya que las diferentes medidas de restricción de la movilidad en el mundo hacen mella en el servicio de ride-sharing de Uber, cuyo descenso se ve parcialmente amortiguado por el incremento de ventas de delivery de restaurantes. No es este el caso de Lyft, que seguía teniendo cerca de la mitad de las ventas en este trimestre frente al mismo periodo en el año anterior. No obstante, la travesía en el desierto de las empresas de ride-sharing continúa y su margen de contribución sigue mejorando a través de la pandemia, lo cual las prepara para sacar a la luz los mejores márgenes de su historia una vez de que se recupere la normalidad. Y esta semana también presentaba resultados uno de los mayores defensores de Uber durante los últimos años. SoftBank, o como ellos mismos se denominan, el ganso de huevos de oro, publicaba su presentación trimestral, la cual suele ser seguida con una mezcla de admiración y mofa por parte de sus seguidores y críticos habituales. Sin embargo, y aunque es entendible la mofa ante unas presentaciones que son la mejor fuente de memes en el mundo de la inversión, hay que admitirle sus logros a SoftBank. Logros que relataban en su presentación: un por 13 en su inversión en DoorDash, casi un por 4 en 2 años en Opendoor, un por 3 en Slack en 2 años o un por 11 en 10x Genomics. La operación más importante de los siguientes meses para SoftBank va a ser la venta de ARM a Nvidia, en el cual cierra su inversión a un precio similar a su compra. Finalmente, durante esta semana presentaban resultados las principales empresas de apuestas y juego nórdicas. Kambi, Kindred y Evolution anunciaron unas cifras de negocio espectaculares, y es que las restricciones de movilidad no solo han llevado a fenómenos como el Wall Street Bets, sino que la ludopatía clásica también se ha visto beneficiada de que la población tenga más tiempo disponible en casa y en algunos casos con un dinero extra para gastar. Kindred reflejaba una aceleración de su expansión en Estados Unidos, Evolution conseguía más de lo mismo, ahora ya integrando NetEnt, su adquisición en el segmento de slots, y Kambi anunciaba unos márgenes operativos espectaculares del 47%, demostrando que se trata de un negocio con muy buenos márgenes incrementales. 2021 será un año muy importante para estas empresas, con una posible bajada en la ludopatía en general, aunque tampoco estoy muy seguro de eso, con Kambi perdiendo a DraftKings en Estados Unidos y con Evolution presentando sus primeras innovaciones, fusionando la categoría de casino online con los slots de NetEnt. Pasamos ya al tema del episodio, titulado FinTech 2021, que se trata de un episodio haciendo un repaso general de la situación de la industria de pagos. Esta se trata de una industria bastante compleja, con varios tipos de jugadores que, al estar la mayoría ocultos al consumidor, es fácil no ser consciente de su existencia. Sin embargo, se trata de una industria muy atractiva, ya que se trata de un sector que tiene características de peaje
y se trata de un peaje donde cada vez pasan más coches, ya que existe una transición secular de pagos en metálico a pagos electrónicos. Las ventajas de los pagos electrónicos son conocidas, en especial la comodidad para el consumidor, pero a su vez la ausencia de necesidad de revisar y transportar dinero en metálico con los peligros que eso conlleva. Por lo tanto, teniendo en cuenta que casi todos los actores cotizados tienen una exposición a esa tendencia secular y además todos ellos se llevan pequeñas comisiones de esas transacciones, pues eso los hace empresas atractivas al ser una especie de peajes invisibles. Eso no significa que todas las empresas de la industria tengan las mismas características o los mismos riesgos y oportunidades. Cada vez que alguien hace un pago con tarjeta en un establecimiento, primero el lector de la tarjeta lee las características del propietario de la misma, posteriormente el procesador de pago de ese comercio transmite los datos de la compra y los datos del comprador a la red de pagos correspondiente. En el otro lado de la red, el procesador del propietario de la tarjeta recibe esos datos y comprueba que efectivamente el propietario de la tarjeta puede efectuar el pago que quiere hacer y que no sobrepasa ningún límite establecido, y de esta forma habilita el pago desde el banco del propietario de la tarjeta al banco del comercio a través de la red de pago. En este proceso hay toda una serie de comisiones que van a todos los actores, tanto al procesador de pago del comercio, la red de pagos y la comisión del banco del propietario de la tarjeta y su procesador, que es la más alta por ser el actor donde recae el riesgo de impago, mientras que los demás son comisiones por transferencias. Al ser una industria con grandes costes fijos de desarrollo y tecnología y unos costes variables muy limitados, donde en un principio había muchos actores, ha derivado todo en una gran consolidación. En cuanto a redes de pagos, al necesitar tanto la aceptación de la tarjeta por el máximo número de comercios posible y a la vez, para ser aceptado en estos, necesitar el máximo número de consumidores posibles con esa tarjeta, pues esto ha llevado a que Visa y Mastercard consoliden en gran medida el mercado de redes de pago. Sin embargo, en el lado del procesamiento esto no es tan claro. Sobre el papel, cualquier organización puede hacer el procesamiento de un pago y no requiere de una red de acuerdos, ya que simplemente se conecta a la red ya creada por Visa o Mastercard. Lo que sí que ocurre con los procesadores es que al llevarse una muy pequeña parte de todos los pagos y al tener que mantener una infraestructura tecnológica grande, el tener escala deriva en una gran mejora de márgenes. Esto, como no podía ser de otra forma, ha llevado a los procesadores de pago a una carrera de fusiones y adquisiciones hasta que han quedado unos pocos procesadores de pagos que son un puzzle de adquisiciones. Esto es el equilibrio clásico del ecosistema de pagos. Sin embargo, en los últimos años se han creado amenazas a estos jugadores. El más clásico es Adyen, que se trata de un procesador de pago que ya su nombre significa empezar de nuevo. Y es un procesador de pago que parte desde cero y digamos que pretende crear un procesador óptimo y más eficiente frente a los jugadores establecidos, que son una mezcla de muchísimas adquisiciones, arquitecturas y versiones diferentes que los hacen más ineficientes y más lentos ante los cambios. Como comenté en el episodio de Lanzando Triples, estamos en una época donde hay una financiación fácil y lo que se busca son los máximos absolutos o los modelos de negocio estructuralmente óptimos. Es por ello que empresas como Adyen sean tan atractivas, ya que se perciben como disruptores más óptimos en un gran campo donde los líderes del pasado no pueden reaccionar. Es verdad también que los procesadores tienen más problemas al haber dependido siempre de su red de distribución y su relación con los bancos. Ha habido actores de software como Square que han ido directamente a los comercios y han hecho que el rol de procesador quede más comoditizado como un bloque más en el software de otro.
Esto, digamos, es en muy resumidas cuentas la disrupción en el lado de los procesadores de pago. Pero no es el único cambio en el sector. Un nuevo cambio que ha surgido en los últimos 6-7 años es el conocido como el Buy Now, Pay Later. Es decir, compra ahora, paga después. Si tú pagas en un comercio con Buy Now, Pay Later, tú al hacer la compra pagas el 25% de la compra y posteriormente cada 2 semanas pagas cada vez un 25%, para así en 6 semanas pagar la totalidad de la compra. Es decir, pagas 0 euros de interés y pagas tu compra de forma aplazada. ¿Dónde está la trampa? Pues que la empresa de Buy Now Pay Later ha pagado una comisión del 5% al comercio en el pago frente al 2 y pico % que sería lo habitual. ¿Y por qué el comercio está dispuesto a ceder una comisión más alta? Pues porque el habilitar el botón de Buy Now Pay Later se ha demostrado que mejora mucho la conversión en la compra del consumidor. Por lo tanto, de la misma forma que las comisiones de PayPal son más altas de lo habitual, me conviene habilitar ese método de pago porque con eso consigo vender más. Y es así como el Buy Now Pay Later se hace popular. Hay 2 ideas importantes con este concepto. Lo primero es que es un fenómeno viral. Es decir, tú como consumidor eres el actor que decide la modalidad de pago en una cierta compra. Y tienes una modalidad de pago que para ti tiene coste 0 y te permite pagar más tarde. De esta forma, se te pone en un contexto donde elegir Buy Now Pay Later tiene solo ventajas y ningún inconveniente para ti. ¿Y cómo de viral es esto? Pues, por ejemplo, el 60% de los pagos de Brasil se hace en installments o pagos fraccionados. En Australia, en 2018, el 3% del e-commerce era Buy Now Pay Later y en 2019 pasó a ser el 8%. En general, es fácil ver que se trata de un fenómeno que va a la velocidad de la luz, por cómo están puestos los incentivos. Y la segunda idea del fenómeno es que no deja de ser un truco, un hack viral, pero no es nada más que eso. La gente se lanza a comprar con la modalidad Buy Now Pay Later, pero no lo quiere hacer a crédito porque no quiere impagar y ver afectado su credit score, pero realmente si impaga en el Buy Now Pay Later también va a tener problemas. Y por otro lado, es un truco en el sentido de que la subida de comisión que la compañía de Buy Now Pay Later le hace al comercio, el comercio lo va a acabar trasladando al consumidor con una subida de precios. Por lo que al fin y al cabo el consumidor sí está pagando un interés implícito por el Buy Now Pay Later, pero como está oculto en esa subida de precio, hace que el hack o el truco del Buy Now Pay Later siga funcionando. Las implicaciones de este fenómeno son varias. Como es evidente, el banco que antes cobraba intereses por el crédito es un perdedor claro en este fenómeno. Y por otro lado, a corto plazo, las redes de pago son pequeñas perdedoras de este fenómeno, ya que una transacción que antes iba a ser a crédito pasa a ser a débito, que tiene unas comisiones más bajas en las redes de pago y es como se dan estos pagos en la modalidad de Buy Now Pay Later. Sin embargo, a largo plazo, la amenaza para las redes de pago puede ser mayor incluso, ya que la intención de estas nuevas fintech al consumidor sí que será la de constituir cuentas de banco encima del Buy Now Pay Later e intentar puentear la red de pago al tener tanto al consumidor como el comercio en su propia nueva red. Y por último, el tercer disruptor fintech actual, más allá de los procesadores de pago óptimos como Adyen y el Buy Now Pay Later, es Plaid. Plaid, que se pronuncia Plaid realmente, es el software que utilizan Venmo y los neobancos, donde se le pide al usuario introducir su cuenta y contraseña
de su cuenta bancaria normal, por lo que una vez rellenado, Plaid tiene acceso a todos los datos del consumidor, los cuales luego habilita a través de una API al neobanco que lo necesite. Es decir, es un nuevo intermediario que por su posición amenaza con poder puentear a Visa y Mastercard utilizando los datos de las cuentas bancarias del usuario y pudiendo así hacer pagos fuera de los carriles de Visa y Mastercard. Es por esto mismo que Visa intentó comprar Plaid, el DOJ lanzó una demanda a la transacción y por eso es probable que tengamos a Plaid como cotizada durante este año. En resumen, con este capítulo lo que he querido hacer es primero explicar el funcionamiento de los pagos electrónicos y el atractivo de la industria y sus jugadores, y lo que es más importante, he intentado explicar 3 vectores de disrupción que me parecen más importantes ahora mismo. En el lado de los procesadores de pagos, los nuevos actores tecnológicamente eficientes como Adyen, que intentan desbancar a los procesadores clásicos que son ineficientes por haber sido creados por múltiples adquisiciones dispares. Por el lado del consumidor, la nueva mecánica de pagos, el Buy Now Pay Later, que tiene características virales y sus consecuencias en la sociedad. Y por último, la aparición de nuevas redes de pago como Plaid, que están intentando crear nuevos carriles para pagos electrónicos frente a las clásicas como Visa y Mastercard. Con este resumen termino este capítulo sobre un tema tan denso como la industria de pagos. Espero que os haya gustado. Dadle like y suscribíos. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.